Buenas noches, mi nombre es Omar Loera Castillo, soy estudiante de la Universidad Virtual Abierta y a Distancia de México y a continuación les presento la actividad relacionada con la evidencia de aprendizaje titulada Una fuerza de ventas integral. Importancia de la administración de ventas nacional e internacional. La fuerza de ventas es uno de los recursos más importantes dentro de las empresas, pues en base a esta se alcanzan los objetivos y metas planteadas. En dicha área el desempeño del vendedor es crucial, puesto que es él quien tiene el contacto directo con el cliente. Pero para que este desempeño de la fuerza de ventas sea exitoso deben existir o considerarse algunas variables que influyen tanto directa como indirectamente en él. Por ejemplo, a lo largo del curso hemos visto cómo existen factores internos y externos que influyen para que el desempeño de una persona pueda darse de manera óptima o al contrario. En este caso, pues es la motivación intrínseca o la motivación extrínseca. Así que, pues es importante considerar estos factores al momento de seleccionar y contratar al personal y que éste sea pues lo más eficaz y eficiente posible. En este sentido, Bimbo tiene una idea muy clara sobre este rubro. Por tanto, siempre le ha apostado bastante a lo que es la fuerza de ventas, pues es parte de su éxito. Formulación del plan de ventas estratégico de Bimbo. Bueno, a continuación presento un pequeño diagrama donde se sintetizan algunas de las fases por medio del cual Bimbo hace su planeación respecto a las ventas. En primer lugar tenemos las áreas de interés para la empresa. Más abajito, en unos recuadros, en 6 recuadros se presentan como que los tópicos esenciales. El número 1 sería el análisis del entorno, que se refiere a conocer el mercado, conocer al consumidor, conocer cómo es la competencia y obviamente pues en base a este conocimiento pues crear los canales de distribución adecuados. Posteriormente, después de hacer este análisis, se seguiría la siguiente fase, que es el análisis de la misma empresa, detectando las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las áreas de oportunidad. Posteriormente, pues se definen los objetivos y las metas que la empresa desea alcanzar. En esto, pues ya se incluyen los objetivos específicos de ventas, de marketing y los alcances que puede tener. Posterior a esto, y en base a los objetivos, hay que definir las prioridades. Es decir, hay muchos factores que pueden influir para realizar una venta. Sin embargo, deben de ser objetivos específicos y tener en cuenta aquellos factores que pueden ser críticos y que no se logren con los objetivos planteados. Es decir, se trata de delimitar, de acotar el campo de acción. Posteriormente se utilizan las metas estratégicas. Ya una vez definido los objetivos y las prioridades a alcanzar, pues ahora sí se diseñan las metas en base a aspectos operativos y estratégicos, que esto ya le correspondería más que nada a lo que es la fuerza de ventas. Y por último tenemos el desarrollo de planes de acción, que es donde se establecen los planes de acción ya específicos. Ya cada vendedor, ya cada área ha sido designada a un personal para que se trabaje en ello. ¿Cómo se diseñó y estructuró el Departamento de Ventas Internacional? Bueno, eh, haciendo investigaciones en Internet y en Google, pude encontrar que Bimbo cuenta con su propia fuerza de ventas, la cual es muy variada, pues no solo se limita a trabajar un solo esquema. Entre las más frecuentes encontré las siguientes. Se trabaja por estructura de territorio, es decir, a cada vendedor se le asigna una determinada área geográfica en donde vende productos de la empresa. Una de las ventajas de esta estrategia es que el vendedor tiene contacto directo con los mayoristas y detallistas y por tanto puede crear relaciones
duraderas y más estrechas. La siguiente estrategia es por producto. Esta consiste en que el vendedor se especializa en la venta de ciertos productos. Por ejemplo, Bimbo tiene varias ramas de subempresas o de submarcas que comercializan. Entre ellas pues, se puede encontrar, por ejemplo, Barcel, Ricolino, Milparreal, etc. Y por último, encontramos la estructura por cliente. Esta consiste en focalizar y especializarse en atender a un público objetivo específico. Esta estructura tiene algunas ventajas como son atender a los clientes de acuerdo a sus hábitos y frecuencia de consumo. La estructura de la fuerza de ventas depende mucho de los intereses que la empresa persiga, de la proyección que le desea tener y de la cobertura que pretende alcanzar. En el caso de Bimbo, pues es una empresa que ha sabido manejar muy bien esta parte y se ha logrado proyectar no solamente en nuestro país, a nivel nacional, sino proyectarse a más de 120 países a lo largo del mundo. Entonces, pues podemos darnos cuenta que su estrategia, su diseño en cuanto al departamento de ventas ha sido muy exitoso porque día a día sigue creciendo y abarcando mayores zonas geográficas, mayores comercios. ¿Cuáles son las funciones del departamento de ventas de Bimbo? Este departamento es el encargado de ordenar las actividades que conforman el área de ventas. Entre sus funciones se encuentran las siguientes. Anotar todos los pedidos de los clientes a nivel local, esto es de acuerdo al país o a la región donde opere. Introducir y promocionar los nuevos productos en el mercado. Plantear estrategias de mercado que se puedan ajustar a los objetivos generales de la corporación. Realizar una planificación semanal de las ventas por marca, de producto, por cliente y de nuevos productos. Tomar pedidos de venta de las diferentes cuentas de clientes. Analizar las ventas para identificar cualquier falta en alguna línea de productos específica para sugerir la creación de un nuevo producto o impulsar la venta de los ya existentes. Bien, aparte de esto, quise hablar un poco acerca de las funciones de la gerencia de ventas. ¿Por qué? Porque si bien la fuerza de ventas es el brazo derecho de cualquier organización, esta siempre debe de estar dirigida por una persona que sea capaz de motivar y de inspirar a que su grupo dé lo mejor de sí. Entonces, esta figura, el gerente de ventas o el director de ventas, debe de ser una persona que cumpla con ciertas características. ¿Cómo es esta persona? La figura del gerente de ventas es el de una persona estratega y que por ende debe poseer ciertas cualidades y características, entre las cuales yo destaco el liderazgo, la honestidad, el saber tomar decisiones y ejecutarlas de manera pertinente, entre muchos otros factores. Por tanto, entre algunas de las funciones que debe desempeñar el gerente de ventas se encuentran saber preparar planes y presupuestos de ventas. Esto es, el gerente de ventas debe planificar antes de realizar cualquier actividad de manera que con ello se pueda reducir el riesgo. Es decir, antes de lanzar un producto, por ejemplo, debe saber quién es su cliente, qué producto satisface sus necesidades y en base a esto debe planear sus estrategias. Debe también establecer metas y objetivos tanto a corto como mediano y largo plazo, de manera que estas pautas marquen la directriz por la cual deben de guiarse las acciones de la empresa. Este aspecto va muy ligado al anterior, puesto que cualquier plan que se elabore, cualquier planificación, debe de contar con objetivos específicos y metas específicas. Si no se contara con este recurso, pues fácilmente se perdería el rubro y el rumbo que se desea seguir. Y eso no es benéfico. Otra de las cualidades o de las habilidades del gerente de ventas es que debe de pronosticar precisamente el comportamiento del mercado, de las ventas, pues le permite calcular la rentabilidad de la empresa en base a la demanda que existe. El liderazgo. Es importante que el gerente de ventas demuestre liderazgo frente a sus colaboradores,
pero además es importante que ellos perciban que cuentan con un líder capaz de afrontar los retos. Y lo anterior, el liderazgo, debe de llevar como consecuencia lo siguiente. Debe saber motivar a su equipo de trabajo, porque a lo largo del curso hemos visto que la motivación es el motor principal de cualquier empresa, tanto para sus colaboradores como para cualquier otro agente que participa en ella. Sin motivación difícilmente eh, los colaboradores o el personal que trabaja en la empresa puede tener ese compromiso. ¿Cómo se realiza la selección del personal de ventas internacional? Bueno, la selección del personal debe de ser en base a una serie de rasgos y características que congenien con los objetivos que la empresa persigue. Y yo rescaté los siguientes aspectos. Las habilidades y conocimientos. ¿Por qué? Porque son dos aspectos muy importantes que el trabajador debe de tener en cuenta y el personal que lo va a contratar también, porque necesita visualizar y asegurarse que dicha persona cuente con las habilidades necesarias que requiere su labor. Debemos de tomar en cuenta los valores personales, pues estos deben de congeniar con los objetivos e imagen de la empresa. También es muy importante considerar los rasgos de la personalidad, en donde se valore lo mejor de la persona, valga la redundancia. Cualidades específicas positivas, por decirlo de alguna manera, como el optimismo, la disposición, el ser servicial, la actitud positiva hacia el trabajo, etcétera, etcétera. En cierta forma también se valora mucho lo que es la experiencia laboral. No es un factor determinante, sin embargo, cuenta mucho para el buen desempeño de las personas. Entonces, para contratar a una persona en una organización o en una empresa sería necesario que dicho prospecto cuente con un nivel de conocimientos y de experiencia en el área que se le está contratando. Liderazgo. Debe de contar con esta habilidad o de esta cualidad porque existirán momentos en los que él deba tomar decisiones o quizás momentos en los que él deba estar a cargo de un grupo de personas. Entonces, debe de desarrollar habilidades de liderazgo para enfrentar los retos y manejar y dirigir proyectos tanto personales como grupales. Igual, la iniciativa es otro de los rasgos importantes y Bimbo lo valora mucho porque la iniciativa y la voluntad muestran o dan a entender que el candidato es capaz de iniciar nuevas tareas o proyectos sin influencia o presión alguna por parte de terceros. Es decir, puede moverse como un ser autónomo que es capaz de tomar decisiones ante las problemáticas que pueda enfrentar. En la siguiente diapositiva se muestra el flujo de la fuerza de ventas en su fase de reclutamiento y selección. En este diagrama puse dos fases. La primera se refiere precisamente al reclutamiento y la selección y consiste de estas pequeñas etapas que empiezan desde la etapa 1 y terminan hasta la fase 6. Terminamos en la fase 6, que es la selección del personal. Una vez que se ha pasado por todas estas etapas de establecer la política de responsabilidad, del reclutamiento, de analizar el puesto y definir los criterios de selección, de encontrar la forma de atraer a un grupo de solicitantes, ya sea de manera interna o externa, de recibir las solicitudes y revisar el currículum, y de elaborar y aplicar los procedimientos de selección, y finalmente aterrizamos con la selección del personal que satisface las necesidades de la empresa. Se procede a la etapa de capacitación, que inicia con detectar las necesidades de capacitación, de planificar y designar al equipo encargado de brindar dicha capacitación y actualización para posteriormente aplicarlo
a los candidatos, a los trabajadores, al personal que se une y estar constantemente con ellos para observar su desempeño en cada una de sus tareas. Plasma el pronóstico de la cuota de ventas de la organización internacional. El ejercicio que yo realicé es referente al 2018. Esto debido a que aún carecía de datos del presente año y se me hizo un poquito más viable hacerlo del año pasado, del año inmediato anterior. En el primer recuadro se presenta la fórmula para poder calcular el estimado de ventas a 3 meses y en el segundo recuadro pues se concentra toda la información de acuerdo a los cálculos que se realizaron. Básicamente es sacar el promedio de los niveles de los meses para poder determinar más o menos el nivel de ventas esperado. En la siguiente diapositiva se presenta también un pequeño cuadro en donde se anotan las actividades, las variables y los factores que, que la empresa tiene como gastos asignados en cada una de las áreas. El objetivo de este ejercicio es plasmar el desempeño y prever gastos que se tienen en cada uno de los departamentos. Por ejemplo, el siguiente recuadro muestra los gastos generales asignados a todas y cada una de las áreas funcionales de la empresa, la cual asciende a 234.856 pesos. De acuerdo al análisis, se puede percibir que no se reportan saldos negativos o pérdidas. Sin embargo, dicho ejercicio permite revalorar en qué áreas existen más gastos y determinar cómo se puede aminorar, reprogramar o equilibrar dichos gastos para que no representen pérdidas. Es decir, se trata de llevar un control específico. Formatos de desempeño. Bueno, a lo largo del curso también estuvimos trabajando dos tipos de evaluaciones, la evaluación cuantitativa y la evaluación cualitativa. La primera evaluación muestra datos fríos, datos en los que se evalúa el desempeño del agente de ventas de acuerdo a los criterios que se establezcan. La evaluación cualitativa es un poco más subjetiva, en el sentido de que se desempeña el trabajador en su campo de acción, es decir, la persona que lo evalúa o la autoridad que lo evalúa debe de observar su desempeño en un área específica, emitiendo un criterio o un juicio propio sobre su papel, sobre su desempeño. Resultados finales del 2018. Bueno, estuve investigando un poco en internet para determinar cómo fue el desempeño del grupo Bimbo a lo largo del 2018 y encontré que en fuentes del Universal y la revista de Expansión que Bimbo ha satisfacido los pronósticos esperados, pues gracias a la fuerza de ventas que ha tenido y gracias a su estrategia de crecimiento, ha tenido un despunte considerable. En este año fue del 10.5% con un saldo total de 99.859 millones de pesos solo en nuestro país. El director de la empresa, Daniel Servetich, comentó que al cierre del 2018 Bimbo cerró el año rompiendo el récord en ventas netas, utilidad bruta, utilidad de operación y UAFIDA ajustada, posicionándose como una empresa con mayor firmeza y eficiencia y obviamente pues el pronóstico nos muestra que sigue creciendo día tras día. Parte del éxito que implementa Bimbo es que cuenta con un programa de estímulos muy atractivo, que incluye una amplia variedad de aspectos. En este recuadro les presento solamente algunos, pero no son los únicos.
Existen estímulos materiales, estímulos de reconocimiento, estímulos económicos como bonos, como comisiones, como seguros de vida, seguros médicos, etcétera, etcétera, lo cual lo vuelve una empresa muy atractiva y de esta manera consolida su fuerza de ventas, su equipo de trabajo, porque los colaboradores, los empleados lo que buscan es seguridad y más si estos cuentan con una dependencia familiar. Entonces, Bimbo ha sabido trabajar muy bien en este aspecto. Y aterrizo esta presentación con esta pequeña pregunta. ¿A qué se debe que Bimbo sea una empresa altamente competitiva? Bueno, yo anoté estas tres ideas como conclusión. Primero que nada, porque cuenta con una eficiente red de distribución de productos en los 22 países en donde tiene presencia. En los últimos 15 años se han realizado 53 adquisiciones reflejando el éxito en su expansión por el mundo. Es decir, Bimbo ha logrado pactar con otras empresas menores acuerdos muy buenos en el sentido de que, de que comercializa productos de otras firmas, pero bajo la responsabilidad del grupo Bimbo. Obviamente, pues con sus ganancias respectivas. En lo que respecta a los colaboradores, al interior de la empresa constantemente se trabajan temas de liderazgo, capacitaciones, profesionalización. Entonces, volvamos a retomar este punto. Bimbo le apuesta mucho a la fuerza de ventas, a sus colaboradores e invierte en ellos de manera que, pues, el desempeño de estos se ve reflejado en el desarrollo de la empresa. Y por último, el éxito de su expansión por el mundo radica en la habilidad que en el corporativo han adoptado para conocer cada uno de los mercados que están atendiendo. Es decir, Bimbo ha implementado una estrategia muy buena de conocer al cliente, de conocer el entorno geográfico, contextual o cultural en donde opera y ha sabido responder muy bien a las necesidades. Y entonces, pues con esto termino mi participación. Muchas gracias y nos vemos hasta luego.